visto la administración de memoria por paginación desde el método básico, basado en los registros de la MMU, a la paginación con la tabla de páginas en la RAM, con soporte de hardware, paginación jerárquica en 32 bits por el crecimiento del uso de memoria RAM por parte de los procesos, y mencionamos los métodos, sobre todo hashing, para resolver en 64 bits. Ahora, cuando surge este problema es frente a la fragmentación del MBT y MFT, hay otra visión. Porque la paginación, al dividir en páginas todas del mismo tamaño, no respeta el punto de vista del programador. Entonces, toda una corriente de pensamiento dentro del desarrollo de la informática, en fines de la década del 70, principios de la década del 80, planteó trabajar con otro criterio que denominaron segmentación. También la idea es dividir el programa en múltiples pedacitos chiquitos y reubicar todos estos pedacitos en la RAM, como hacemos con la paginación, pero no todos del mismo tamaño. O sea, a principios de la década del 70 se había desarrollado el paradigma estructurado, y toda la programación, ya a mediados de la década del 70 en adelante, utilizaba masivamente el concepto de funciones, procedimientos, etc. No estaban objetos todavía, así que teníamos dividido el código desde la visión del programador, que había hecho muchas funciones o procedimientos, procedures. Los programas era un main que se llamaba a funciones o procedimientos. Entonces, la idea es: respetemos este punto de vista del programador. ¿Por qué? Si un programador escribe un procedimiento, una rutina, como quizás ustedes lo vieron mejor, y esa rutina ocupa 1200 bytes, en el método de paginación con páginas de 1K va a obligar a usar 2 páginas. O sea, resolver 2 páginas. Una parte de la rutina va a estar en la primera página, la otra parte en la segunda. Entonces, la idea es, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir nuestro código. Recuerden, desde la visión de paginación lo dividimos todos en tamaños iguales. Todas las páginas son de 1K, o medio K, o 2K, etcétera, potencia de 2. El compilador simplemente va a trabajar desde la dirección 0, y luego la MMU le va a aplicar una máscara a la dirección lógica. La gente que decía, no, esto nos lleva a tener que resolver muchas más direcciones de las que realmente hay. Vamos a tomar el código hecho por el programador, y suponiendo que este es todo el espacio de direcciones, nos vamos a encontrar con que tenemos segmentos del código de distinto tamaño en función del tamaño de la cantidad de líneas que lleva una rutina. Pero, por criterio básico de la estructuración, las rutinas, las funciones, no pueden ser muy grandes. La idea esencial en ese momento era que una función, una rutina, no supere
las 25 líneas de código. ¿Y por qué 25 líneas? Porque las que se ven en la pantalla. Que no tengamos que hacer scrolling, que mover la pantalla para ver la función. Si la rutina es muy grande, dividila en varias rutinas. Esa fue la idea cuando nace la estructuración. El concepto básico de la estructuración es: divide un problema en múltiples problemas cada vez más pequeños, guardando la relación entre las partes. ¿Y hasta cuándo dividimos? Hasta cuando la resolución del problemita, del subproblema, sea obvia. Si yo estoy frente a un problema y digo, ok, ¿y esto cómo lo hago? No es obvio, lo tengo que dividir en varios problemas más pequeños hasta que cada uno de ellos sea obvio la forma de hacerlo. Esta es la idea que primaba en ese momento y sigue siendo buena, porque si bien trabajamos orientado a objetos o a eventos o lo que fuera, el código subyacente dentro de cada uno sigue siendo estructurado. Entonces, hagamos que los compiladores respeten esta visión. Vamos a crear un espacio de direcciones propio para cada función, para cada rutina. Lo vamos a llamar segmento. El compilador encuentra declare function, la orden donde se declara, ahí hay una marca, compila esa parte, eso es un segmento. Entonces ahora la dirección de memoria va a estar dada no por el número de página y el desplazamiento que es generado por la máscara que le pone la MMU, sino que va a estar dada por número de segmento y desplazamiento, y el número de segmento lo genera el compilador en la dirección lógica. Esto hace que cuando vayamos a la RAM, una vez resuelto un segmento y cargado en su caché, todo el tiempo que nos movemos dentro de esta rutina, ya tenemos resuelta la dirección base de ese segmento. Y el esquema es muy similar al esquema que tenemos en paginación. La CPU va a trabajar con segmento, desplazamiento. Con el número de segmento va a entrar a una tabla de segmentos. En la tabla de segmentos va a encontrar la dirección base. Con la dirección base la va a transformar sumándole el desplazamiento en la dirección física, que es la que va a venir a ocupar en la RAM. Y ahora la RAM va a estar dividida, lógicamente hablando, en un conjunto de segmentos de distintos tamaños. La dirección va a ser una dirección binaria pura. Bien. Enorme ventaja. Tengo que resolver menor cantidad. Cuando estoy en una rutina, todo el tiempo, la primera vez que resuelvo la dirección base, ya la voy a cargar en la TLB, y todo el tiempo que estoy en esa rutina, ya está la dirección base obtenida. Por lo tanto, esto es muy eficiente. Hasta tal punto que la empresa Intel, cuando planifica los primeros procesadores para las que se llamaron computadoras personales, trabaja con segmentación, no trabaja con paginación. Todo el mundo de OS y todo el mundo Windows nace bajo el concepto de segmentación. Hay algunos problemitas. Al
ser de distinto tamaño los segmentos, primero va a haber un poquito de fragmentación externa, porque termina un proceso, carga otro proceso, carga otro segmento, etc. Pero, bueno, la idea es que se pierde muy poquito allí, porque todos los segmentos son chiquitos. Entonces lo que se pierde entre uno y otro es poco, no tengo el problema del MBT, así que eso no pasa por ahí el problema. Hay un problema de seguridad. ¿Qué pasa? Como el tamaño del segmento ahora varía, en el desplazamiento, que son una cantidad fija de bits, podemos tener valores que no pertenecen a ese segmento. O sea, si yo digo en la dirección, mire, un segmento no puede medir más de 4K, por decirlo de una manera, por dar un ejemplo. Eso quiere decir que le voy a dar al desplazamiento, si fuera un K le daría 10 bits, 2K 11, 4K 12 bits. Voy a poner una máscara y voy a leer. Los 12 bits son el desplazamiento dentro de ese segmento. Bien, me quedan 20 bits para el número de segmento sobre. En realidad las primeras ediciones de página eran procesadores de 16 bits. Así que se trabajaba con números mucho más chicos en realidad. Pero tomemos el caso de 12. ¿Qué pasa? No todos ocupan 4K. Alguno ocupa 2K, alguno ocupa 1K. Entonces, tengo la capacidad de direccionar en el desplazamiento a direcciones que no son del propio segmento. Como yo entro con el número de segmento y le sumo la dirección base, si un programador tramposo hace un segmento chiquito, pero le pone un desplazamiento grande, en realidad va a ir a parar a una dirección de memoria de otro proceso o del propio sistema operativo. Entonces eso nos obliga a poner que mi tabla de segmentos tenga dos componentes: la dirección base y la longitud del segmento, el límite. De forma tal que por un lado obtengo la dirección base, pero también me llevo la dirección límite, que la voy a comparar con el desplazamiento. El desplazamiento tiene que ser menor que el tamaño, si no me cae afuera. Si el desplazamiento es menor que el tamaño, perfecto, lo sumo. Si no, error, pantalla azul, porque eso era lo que aparecía en la pantalla. Entonces, la visión de segmento es dividir el proceso en múltiples porciones de la RAM de distintos tamaños, todos chiquitos, respetando el punto de vista del programador, y un trap, que si un programador comete un error o quiere hacer trampa, evita que vaya a una dirección que no le es permitida. Y la segmentación se usó muchísimo en 16 bits. Ya en la década del 90, cuando pasamos a los procesadores de 32 bits, Windows 95 por ejemplo, ya los tamaños de los segmentos eran muy grandes. Entonces se dejó de usar la segmentación pura y se pasó a usar la segmentación jerárquica. ¿Qué era la segmentación jerárquica? Simplemente tengo el número de segmento
número de página y desplazamiento, y esto funciona igual que la paginación jerárquica. Con el número de segmentos voy a la tabla de segmentos, la tabla de segmentos me la da dirección de base de alguna de las tablas de páginas, entro con el número de página y lo resuelvo aquí, y ahora sí la memoria está dividida todas en páginas del mismo tamaño. O sea, a partir de los 32 bits abandonamos la segmentación pura, tenemos segmentación jerárquica o segmentación con paginación o algo más complejo. Cuando se pasa a la familia del Pentium, Pentium tiene un mecanismo por el cual se trabaja originalmente con segmento, pero ese segmento se va a transformar en un descriptor que luego va a pasar a paginación jerárquica, etcétera, etcétera. No vale la pena desarrollarlo, simplemente es una tecnología con algunos años de duración y cada vez más los procesadores van modificándose, sobre todo ahora que estamos todos en familia de 64 bits. Si quieren ver cómo era en el Pentium, lo van a encontrar desarrollado en el Silverchat. Entonces, segmentación es dividir el proceso en múltiples espacios de direcciones respetando el punto de vista del programador. Y luego los vamos a paginar para poder administrarlo en tamaños mucho más pequeños. Y esto vamos a dar la importancia de esto y por qué hasta hoy en día se sigue usando segmentación cuando veamos memoria virtual. Pero eso va a ser tema de otro video que va a quedar para un poquito más adelante.